Buenos días. Bueno, me llamo Bertrand Cas, de la empresa de Everywhere. Primero quisiera agradecer a la organización por esta magnífica iniciativa, que aprendemos mucho de este triste evento, y por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Como se nota, soy vecino del norte y aunque donde vengo no tuvimos terremotos o desastres de esta amplitud, quería solo comunicar que hay un interés muy grande para tener toda la experiencia y desde lo que vimos esta mañana hay muchísima experiencia y entregarla en las autoridades francesas. Bueno, vamos a dar paso a la primera intervención con Juan Pedro Martínez López, del Servicio Municipal de Emergencias del Ayuntamiento de Lorca, que nos va a contar las primeras horas al pie de calle. Perdón. Bueno, como decía, en primer lugar agradecer a la organización por permitirme el participar en estas jornadas, al Ayuntamiento de Lorca por su organización, a mi concejal Eduardo, mi coordinador, y a Paco Martínez también, pues bueno, por el tema de la organización. Mi ponencia, bueno, soy Juan Pedro Martínez, miembro del Servicio de Emergencias, como ya me han anunciado, y mi ponencia se basa en una intervención directa y primera, pero a pie de calle, es decir, las primeras horas que se cometieron y los actos que se llevaron a cabo por parte de un servicio concreto, en este caso el Servicio de Emergencias, servicio al que pertenezco desde hace 11 años, donde llevamos una diversidad de actuaciones el propio día del terremoto y posteriormente. Sí que me gustaría adelantar o salirme un poco de la diapositiva y exponer como algo grato el hecho de que, bueno, como ha anunciado nuestro alcalde y los compañeros que han participado antes, el hecho de que se esté trabajando constantemente en los planes de intervención, en los planes de trabajo, lo que son nuestras guías de trabajo, que son lo que nos posibilita el hecho de poder luego, a pie de calle, realizar una buena o una menos buena labor. En cuanto a la presentación que aquí me trae a mí hoy, pues viene a colación de una serie de seísmos, de los cuales nos tenemos que quedar con dos de ellos, concretamente el que se sucedió a las 5:05 de la tarde, con una magnitud en la escala de Richter de 4,5, y puesto que la presentación la voy a focalizar a lo que es el servicio de emergencia y concretamente en algunos pasajes voy a focalizarla sobre mi persona, pues a las 5:05 de la tarde, mientras que toda Lorca, como de costumbre, estaba funcionando, una tarde normal, una víspera de procesión de papel, los que son de Lorca saben de lo que hablo, un evento que imita la Semana Santa local, una Semana Santa de postín, lo tiene que decir un buen lorquino. Yo estaba en la Plaza de Colón pintando unos zapatos para unos chavales que iban a participar en esta procesión y que no pudieron participar. Inmediatamente se cometió el primer sismo, yo estaba dentro del coche, vi cómo la gente salía de los comercios saltando. Lo primero que se me vino a la cabeza fue pensar qué aire más fuerte, pero mi coche se zambaleó para todos lados, hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia otro. Yo me quedé perplejo, no sabía dónde, nunca lo había vivido, nunca lo había sufrido.
Y la verdad que fue una situación, pues bueno, cuanto menos peculiar. Inmediatamente tomé rumbo, sin pensar en nada más, a mi punto de trabajo, a la base de emergencia, situada en Ronda Sur, rápidamente, sin pensar en otra cosa. Aparecí por allí, hay aquí un compañero presente, y lo primero que dije, tocando el marco de la puerta, es: ¿estamos seguros? Y se reía, yo me reía, pero con una mirada y con una sonrisa que más que gracia era miedo. Entre este primer seísmo, que ya nos pusimos manos a la obra, varios del cuerpo que nos desplazamos hasta la base para activarnos, desde este hasta el segundo, pues bueno, hacemos una labor de acercamiento a la ciudadanía, nos damos una vuelta por el barrio de San Cristóbal, un extremo de la ciudad, pasamos por distintas calles, vamos pasando información cuando aún todavía se podía pasar esa información, hasta que llegamos al punto número 2, donde se produce el sismo de las 18:47 con una magnitud de 5,1. Disculpar el dato, pone 5,2, 5,1. En ese momento, bueno, allí, antes del segundo sismo, nosotros empezamos a trabajar en un edificio, el edificio que actualmente se le conoce o se le ha puesto el nombre de edificio UME. Empezamos a trabajar sobre un pretil que estaba muy falseado y que estaba con mucho peligro de caer a la vía pública. Llegaron los compañeros del Cuerpo Nacional de Policía, nos permitieron que la labor se pudiera desarrollar dentro de los parámetros de seguridad que requieren una situación de este tipo, impidiendo que la gente que estaba ansiosa de ver qué estaba pasando pudiera interferir en esas maniobras. Y nos ponemos a trabajar, saneamos el pretil, cuando de repente nos sorprende el segundo sismo. Yo había bajado a quitar el coche para que, si se desprendía este pretil, no cayera sobre nuestro vehículo. Mi compañero se quedó arriba y cuando dio el segundo sismo, ya el caos, porque antes era la falta de información, allí ya lo que nos embargó fue el caos, completamente. No sabíamos, la gente no sabía, no funciona el teléfono, dónde vamos, qué ha pasado, y 5 segundos después, un estruendo, una nube de polvo, y se colapsa uno de los edificios de la calle Infante Juan Manuel. Ya les digo, fue un completo caos este 11 de mayo. Bueno, este 11 de mayo a las 18:47 de la tarde, cuando en las inmediaciones donde nosotros estábamos interviniendo, pues lo que más había era sobre todo desinformación. Cuantiosos daños materiales a las 18:48, pero lo más importante fueron las vidas que arrastró este repugnante episodio, porque en la misma rotonda del barrio de la Viña, pereció un chaval de 15 años por alcance de un pretil, y justo donde estábamos nosotros, el edificio que colapsó atrapó, además de una familia, a una madre con 2 niños, un niño de 5 y de 7 años. Nosotros estábamos trabajando cuando empezamos a escuchar los gritos, puesto que la madre no quedó sepultada, nos pusimos a trabajar cuando escuchamos gritos de niños. En un primer momento intentamos que los vecinos se alejaran de la zona, porque había una tubería de gas de aproximadamente, pues, como una botella de Coca-Cola de litro o de refresco de litro, expulsando gas, y se oía y lo olíamos. Lo primero que intentamos fue alejar a los vecinos, pero claro, cuando vimos que los niños estaban allí, 2 personas que estábamos en ese primer momento, no hacíamos nada. Requerimos la ayuda de todos, todos se volcaron en ayudarnos y empezamos las labores en este punto concreto. En este momento empezamos a necesitar medios, tenemos carencia de servicios sanitarios. Claro, es una situación extrema, nos sorprende, provoca una situación en ese punto concreto que también se estaba dando en otros lugares de Lorca. Estoy hablando de calle Puente Jimeno, en el barrio de San Diego, estoy hablando del Complejo Deportivo Europa, estoy hablando de la residencia de San Diego, estoy hablando de las calles Callejón de Olcina y adyacentes, donde hubo varios muertos en varias zonas concretas. Pero el colmo fue que nos quedamos sin medios de comunicación. Los teléfonos móviles colapsados.
Los medios que teníamos al alcance en los vecinos, colapsados. Y lo más importante, las emisoras de los propios servicios de emergencia, colapsadas. No podíamos pedir nada. Pero es que además los medios también estaban colapsados, porque nosotros teníamos 3 víctimas, pero en San Diego tenían otras 3. En Callejón de Olcina o adyacentes tenían otras 2 o otra. Fue caótico. El servicio de emergencia, gracias a la formación que ha venido recibiendo durante los años que lleva desempeñando su labor en el ámbito de la emergencia, pues pudo hacer frente a esta situación de forma paralela, unas dotaciones de otras dentro del mismo cuerpo y a la misma vez autónomas. Quiero decir, a la misma vez que se estaba trabajando en el ayuntamiento, donde fueron sorprendidos varios técnicos del servicio de emergencia y salieron por patas en el segundo sismo, estaban trabajando en la coordinación del incidente. También había otros compañeros realizando la evacuación en el complejo deportivo Europa, donde gente se había quedado dentro de estas instalaciones, pero no porque fueran ajenos a la situación, ni mucho menos. Es porque se quedaron sorprendidos, le pudo el nerviosismo, le pudo la tensión y no pudieron hacer frente a esa huida. Hubo que entrar al complejo, los técnicos saben cómo estaba ese edificio y se sacó a la gente. También se trabajó en Avenida Juan Carlos I. También hay aquí algún compañero que estuvo trabajando en esa zona. Por supuesto, en calle Puente Jimeno, donde perecieron 2 personas. Se le echó el alto a una furgoneta de yeso, se bajó el material y se echó a la gente dentro y se trasladó al Centro de Salud de San Diego. Pero claro, los médicos del Centro de Salud de San Diego, los enfermeros, el dispositivo que había allí, visto a la magnitud, también salieron a la calle. Y lo que a mí me lleva es el punto de La Viña, concretamente en calle Infante Juan Manuel, donde, como apuntaba anteriormente, tuvimos que rescatar a 2 niños, uno de 5 y otro de 7 años, mientras que veíamos que su madre había perecido junto a los niños. Los niños, gracias a lo que fuera, gracias a Dios, están bien. A día de hoy conozco la situación y no, bueno, dentro de lo malo, están bien. El punto donde nosotros, mi compañero y yo nos ubicamos, como decía, barrio de La Viña, una de las zonas más afectadas, a día de hoy aún se puede ver, concretamente calle Infante Juan Manuel. Se trabajó en una primera intervención duro. Se sacaron los niños junto a los compañeros de Policía Nacional, que fueron llegando paulatinamente distintos servicios de bomberos, Policía Nacional, Policía Local, Cruz Roja, 061, medios que posibilitaron que aquello se hiciera lo mejor que se pudo hacer. No bien, lo mejor que se pudo hacer. Se rescató a la familia que quedó atrapada dentro del primero del edificio que colapsó. Una familia integrada por padre, madre y uno de los hijos. Este hijo, con una situación, con problemas de deficiencia, me hizo utilizar unos cursos o una formación que recibimos en la Escuela Nacional de Protección Civil en la evacuación de personas de este tipo o ancianos. Y recordé en aquel momento, mientras que le estaban quitando las gafas a Ángel, unas gafas de sol, que bueno, para gustos los colores, pero eran sus gafas de sol. Y yo le cogí las gafas de sol y me las guardé, porque yo recordaba que me dijeron, las personas con déficit, es posible que en una situación de riesgo, mientras que están sus padres, sus hermanos, sus primos, sus vecinos, pasándolo mal, le están dando importancia a algo que quizás tú no se la darías. Pues efectivamente, cuando intentamos rescatar de aquí arriba a Ángel, preguntó por sus gafas. Y Ángel no se movía sin sus gafas. Y la situación no estaba para estar ahí andando. Y intentaban empujarle entre 2 vecinos, pero Ángel no se movía. Las gafas salieron del bolsillo y Ángel se vino detrás de la gafa. Y se pudo sacar. Aquí estoy yo, compañero del consorcio, otros compañeros del Servicio de Emergencia, Cruz Roja, otro compañero del Cuerpo Nacional, aquí también yo, bueno, en fin. Trabajamos, como digo, en el saneamiento de pretiles, trabajamos en una primera intervención, aquí está Ángel, aquí está cuando se sacaba, la situación no era fácil, la verdad. Trabajamos en evacuación de personal dentro de este edificio
Pero luego se siguió trabajando en la evacuación de personas mayores que quedaron dentro del edificio y que llamaban los familiares de Valencia. Mi madre está con una cuidadora y se ha quedado dentro de la casa. La cuidadora se ha ido. Mi madre tiene 90 años. Y junto a los compañeros de Policía Nacional que estaban allí y Policía Local, se evacuaron a muchísimos vecinos de la zona de La Viña. Y bueno, todo lo malo tiene un lado bueno, que es la lección aprendida. Y yo, sobre este aspecto, en la lección aprendida, quiero resaltar 3 cuestiones. Una de ellas, sobre todo, a los técnicos que estáis estudiando, a los que estáis a pie de calle, pero hincapié a los jefes el tema de la formación del personal. La formación no es suficiente el hecho de aprobar una oposición, no es suficiente el hecho de haber pasado unas pruebas, no. La formación es diaria. La formación es lo que te permite que podamos enfrentarnos a situaciones tales como las que se han vivido en Lorca repetidas veces, porque en el año 2005 ya tuvimos una serie de terremotos que también tuvimos que enfrentarnos a ellos con daños materiales únicamente. Habrá que celebrarlo. Pero hay que tener una constante formación del personal, tanto en materia de prevención, por supuesto, como de intervención. Además, este personal debe estar dotado de un material que sea el que sea necesario, el suficiente. No es suficiente comprar una serie de material, hacernos la foto, ahí tenéis el material. Y claro, la foto queda, pero el material se desgasta. El material se utiliza, el material hay que renovarlo. Hay que hacer hincapié en esa formación y en ese material. A la misma vez, y creo que esta mañana se ha enunciado ya esta cuestión, hay que estar preparados para afrontar cualquier situación. Y aquí hablo de 3 cuestiones: planes de emergencia, simulacros e información a los ciudadanos. Pero no me refiero a que los planes de emergencia deban de estar en la estantería o publicados en libro, como han enseñado aquí esta mañana. Los simulacros no solo deben de realizarlos los servicios de emergencia, y la información no la tiene que tener el propio cuerpo, servicio de emergencia, bomberos, protección civil, Cruz Roja, todo. No quiero dejarme a ninguno, daros por nombrado. No, esa información debe de estar donde tiene que estar, debe de estar donde es necesaria, debe de estar a pie de calle, debe tenerla cada uno de los ciudadanos que integran el municipio, en este caso Lorca. Me he permitido el poner una conclusión y, bueno, pues la voy a leer porque está muy resumida y creo que hace reflejo a lo que es la realidad. En las situaciones límite aparece lo peor y lo mejor de las personas, eso es archiconocido. Pues bueno, desde el servicio de emergencias nos dimos cuenta aquella tarde que solo existían cosas buenas en Lorca por parte de la gente. Vimos lo mejor de los lorquinos. Posteriormente vimos lo mejor de Murcia y vimos lo mejor de España, incluso lo mejor de fuera de España. Y por ello, como lorquino, sí que quiero daros las gracias a todos los lorquinos, a todos los murcianos, a todos los españoles y a todos los que habéis participado en poder hacer frente a una situación que a día de hoy seguimos intentando controlar. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pedro. Ahora vamos a escuchar a Antonio Bonillo Jiménez, director técnico del Consorcio de Bomberos de la CAR. Antonio va a compartir la respuesta del consorcio del 11 de mayo de 2011. Bueno, buenos días. Bienvenidos a todos los que sois fuera de Lorca y bien vistos a los que nos vemos habitualmente aquí en Lorca. En primer lugar, muchas gracias al Ayuntamiento y al equipo que ha organizado estas jornadas por contar con el Consorcio Bombero para este día. Esperemos que en la declaración pública o en la exposición pública de todas las experiencias, de todos los órganos y organismos que hemos participado y que tuvimos la desgracia de tener que participar aquel 11 de mayo, pues saquemos unas buenas conclusiones.
y espero no perder mucho el tiempo y colaborar un poquillo en ganar algo de tiempo que vamos a apretar. Bueno, el consorcio de bomberos se crea en el 92, dando una cobertura de aproximadamente el 87% del territorio y sobre el 60% de la población. Lo conforman 43 de los 45 municipios que forman esta región, menos Murcia ciudad, que su término municipal lo cubre el ayuntamiento con bomberos propios, y Cartagena ciudad, que su término municipal lo cubre el ayuntamiento con bomberos propios. En los 43 restantes ayuntamientos damos nosotros la cobertura. Cobertura que la damos con dos parques principales, uno en Molina y otro en Lorca, 4 parques intermedios, uno en Caravaca, Cieza, Yecla y Mar Menor, en la ciudad de Los Alcázares, y 9 pequeños, esa es Águila, Mazarrón, Alhama, Mula, Alcantarilla, Jumilla, Habanilla, San Pedro y La Manga, el más menor. Todos esos centros de trabajo hacen que diariamente haya 67 bomberos del consorcio trabajando en las 24 horas. Esos 67 bomberos repartidos, como hemos dicho, en los 15 centros de trabajo, en los 15 parques y en la unidad central, que es donde se radica la unidad de coordinación, el centro de coordinación de esos 15 centros. Nosotros, nuestra forma de activación es a través del teléfono único de emergencia, del 112, en el que la llamada del ciudadano, se produce y entra en lo que es el teléfono único de emergencia. Desde ahí, nosotros, nuestra unidad de coordinación, que físicamente se encuentra, somos vecinos del 112, estamos en el mismo edificio que el teléfono único de emergencia, está leyendo y viendo la información en tiempo real que está entrando y transmite al medio que cree oportuno o que necesita la información y la orden de salida, o contacta con Murcia y Cartagena en caso de necesitar ayuda. El día 11, cuando se produce el primer sismo, con la información que manejaba el compañero que estaba de jefe de guardia en la unidad de coordinación nuestra, desde un primer momento, lógicamente, activa al Parque de Lorca. Activa al Parque de Lorca y, en primera instancia, Águilas, Alhama y una segunda salida de Molina. Todo eso es instantáneo en el primer momento, porque ella calibra que la importancia no es lo que después fue, pero sí generaba, y ya tenía datos por el número de llamadas y por el tipo de llamada que se estaba produciendo, de que había trabajo y que iba a ser insuficiente con los medios que tenemos en el Parque de Lorca, que actualmente se compone de 9 personas, en turnos de 24 horas. Bueno, pues transcurridos unos minutos y viendo el jefe de guardia cómo estaba evolucionando la situación y qué información estaba recibiendo, con los problemas, como muy bien ha comentado el compañero de emergencia de Lorca, en momentos determinados y islas de funcionamiento de los medios de comunicaciones, tanto telefonía fija, fue la primera que se fue al garete, pero ni móvil y ni tampoco la red nuestra de comunicaciones de emergencia. Él, como digo, ya sabiendo cómo estaba y la información que tenía,
pues activa a Caravaca y activa a Mazarrón y activa a Alcantarilla. Y le das orden de salida hacia Lorca sin saber si realmente iba a ser necesario o no iba a ser necesario, porque le faltaba algo de información, pero sí, él ya calibró que el tema cada vez venía con más importancia. Bueno, pues hasta que ya se retoman comunicaciones, empieza él a recibir información por otras vías y entonces tiene toda la información, que es cuando se produce el segundo sismo y se produce la información veraz, ¿no?, de la situación. Pues activa Mula, Cieza y el Mar Menor. Y al mismo tiempo que a Murcia y a Cartagena, a los servicios de Murcia y de Cartagena, pone en contacto con ellos y le pide apoyo para lo que está sucediendo. Eso, como hemos dicho, se produce en 3 oleadas. Y el tiempo entre oleada y oleada, en la primera y la segunda oleada, pues prácticamente igual, en 20 minutos se llevó una de la otra. Y la segunda, pues instantáneo obtener conocimiento del segundo sismo, pues instantáneamente sacó los medios de los 3 parques que están en negro, de Cieza, Mula y Mar Menor, y hizo las gestiones tanto con Murcia como con Cartagena, que hay que decir que, bueno, que no hizo falta ni explicarle qué situación la que había, en la que os necesitamos, y la contestación de ellos fue ¿qué quieres o qué necesitas?, ¿no? Como suele ser habitual entre los tres servicios. El consorcio, como he dicho antes, es un medio municipal. Es un medio municipal de los 43 municipios que están consorciados. Pero también somos medios de la comunidad autónoma. Entonces, tanto en nivel 1 como en nivel 2 recae sobre el consorcio lo que es la responsabilidad del grupo de intervención. Esa responsabilidad del grupo de intervención es la que hace que puedas organizar y puedas transmitir toda la información que tú tienes. A nosotros ese día nos entraba la información de necesidades, tanto por el teléfono único de emergencia como por la información del puesto de mando avanzado que nos trasladaban, como por los propios vecinos. Como decía antes el compañero, estando en la calle, un grupo salía a la calle con 3 direcciones para verificar y para ver, y en el transcurso que llegaba a la tercera había hecho 8 más por el centro, porque el vecino la había demandado, entonces eso hizo que también muchas respuestas que se dieron, no solamente del consorcio, imagino que Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil y todo el mundo, Servicio de Emergencia Municipal y Protección Civil, pues a todo el mundo nos pasaría lo mismo, y lo que en un principio igual documentalmente eran 3 intervenciones, habían terminado siendo 18, ¿no? Aquí en esa tarde-noche, con todo el movimiento de personal, se metió en Lorca 8 vehículos AVE, 8 brazos de rescate en altura, 4 brazos, 12 Bull 2000, 2 Bull 1000, 2 nodrizas, 2 TTs, 2 furgones de transporte y 4 jefaturas. Eso era lo que traía la gente que ellos necesitaban, los que venían de fuera. En la primera oleada, el Parque de Lorca con 9, Molina con 9, Águilas con 3, Alhama, Totana con 3 y la Unidad Central con 4, 28 en el primer golpe, 28 bomberos con los vehículos que hemos hablado, eran los que aparecieron. Con la segunda oleada vinieron 5 de Caravaca, 3 de Mazarrón, 3 de Alcantarilla, 11 más. Y con la tercera oleada, 3 de Mula, 5 de Cieza, 5 del Mar Menor, 6 de Murcia, 6 de Cartagena, 25 más. Total de 36 vehículos y 64 bomberos eran los que esa noche estaban trabajando aquí en el primer golpe. Luego, a lo largo de los 20 días, bueno, 21, como ahora veréis, el desarrollo como
fue fluctuando y fue cambiando dependiendo de la situación y de la emergencia, cómo iba evolucionando la emergencia. Las operaciones realizadas en esa primera tarde-noche fue rescate. Yo le llamo rescate, pero realmente no era rescate, realmente era ayuda para poder salir de mucha gente que igual estaba atenazada por los nervios y no tenía ningún problema, o igual tenía un impedimento físico, pero no tenía ningún riesgo, quiero decir, no era gente que estaba atrapada, a excepción de la cantidad bastante importante, no tengo el dato y por eso no lo he puesto, bastante importante que se sacaron de los ascensores, de gente que se quedó atrapada cuando el segundo sismo estaban utilizando el ascensor para salir a la calle, abandonar el edificio y tal, y se quedaron atrapados en los ascensores. A excepción de esas personas, los demás no eran rescates, como digo, eran más ayuda a la evacuación del edificio que el rescate en sí. Pues una acción que se nos pidió rápidamente y que pensamos que esto generaba un gran riesgo en toda la población, porque no teníamos control, ni sabíamos ni teníamos la certeza de que se había producido el corte, la certeza veraz, aunque por parte de algunas personas se nos decía que sí estaba hecho, pero no teníamos la verificación, que se había hecho el corte de gas de entrada a la población, y eso entendíamos que con el movimiento sísmico pues podía haber cortes por cizalladura de algunas de las conducciones, de algunas de las zonas, y generar una bolsa de gas con el riesgo que eso podía generar, y encima de todo el desconocimiento de que eso pudiera estar sucediendo, ¿no? Entonces se hicieron una serie de equipos que componían tres bomberos. Normalmente procurábamos que hubiese un mando, pero a veces no era posible. Lo que trataba era de poder solucionar el tema, y iban recorriendo edificio por edificio, cortando todas las acometidas de entrada de gas en ese orden: gas, electricidad, agua. Bueno, electricidad en algunas zonas no hacía falta cortarla porque ya en esas zonas no teníamos servicio, ¿no? Las acciones demandadas por la unidad de coordinación nuestra, las acciones demandadas desde el órgano que se creó en el ayuntamiento por parte de técnicos municipales en urbanismo, y las acciones demandadas por el propio puesto de mando avanzado de la emergencia, eran lo que íbamos teniendo en nuestro listado y íbamos pasando y centralizándolo en el parque de bomberos, que también lo teníamos dañado, que cuando pudimos y encontramos un hueco, pues hicimos allí una pequeña mantente mientras cobro, porque aquello realmente a nosotros nos daba vergüenza de lo que habíamos hecho, pero es que no teníamos tiempo para hacer otra cosa. Teníamos tiempo para estar en la calle, lo que antes decía el compañero, veían más lo que estaba en la calle que lo que tenías tú mismo en tu propia casa, ¿no? Y bueno, allí era donde centralizábamos lo que era la recepción de los medios que venían de fuera, de los compañeros que vinieron de Valencia, de tanto ayuntamiento como consorcio, Alicante, ayuntamiento, consorcio, consorcio de Almería Poniente, el consorcio de Almería Levante, de Baza, Guadí, Málaga, consorcio de Málaga, que está por aquí el compañero, en fin, a todos ellos evidentemente total y absolutamente agradecidos por cómo saltaron, y a cantidad de servicios que tuvimos que decirle que no bajaran, que esperaran a ver cómo evolucionaba el asunto, porque no teníamos espacio para poder alojarlo y para poder mantenerlo. Entonces, pensamos que lo que era la organización del trabajo con las exigencias que íbamos teniendo, la íbamos sacando medianamente bien, con toda la cantidad de gente que estábamos recepcionando y estábamos teniendo, y que era preferible ir dejando servicios, digamos, en la retaguardia, no en la retaguardia, sino en la recámara, para en caso de que se nos alargara o que se nos produjera algo de circunstancias mayores, pues pudiéramos pues ir dejando servicios para ir dando descanso y haciendo la noria de trabajo necesaria, porque no puede estar como estaba nuestra gente, que nunca yo, como en ese momento era el responsable operativo, le estaré agradecido el trabajo que hicieron, porque la inmensa mayoría de ellos salían de su guardia habitual y venían a trabajar las 15 horas que se trabajaba aquí.
o terminaban de trabajar aquí y a las 8 llegaban a sus casas a las 12 o la 1 de la madrugada y a las 8 de la mañana estaban en su servicio habitual. Porque una cosa que tiene, o una circunstancia que tiene una gran catástrofe, es que la emergencia diaria sigue funcionando. Y no podemos olvidar esa emergencia diaria. Recuerdo que esa noche del día 11 tuvimos un incendio en una nave de cocinas en el barrio, en Los Ángeles. Pues había que atenderlo. O sea que nosotros teníamos que tener gente dispuesta, dedicada, en pleno esfuerzo a lo que es la emergencia que se nos había producido, pero también teníamos gente dispuesta para la emergencia diaria, un accidente de tráfico, un incendio, cualquier otra cuestión que nos surge en cualquier población, que es lo normal. Una de las cosas que esa noche también nos creaba más preocupación era el riego de la vía pública, ¿no? Todo el tema que antes comentaba el compañero de petos, cascostes, cosas sueltas que habían quedado en la fachada después del segundo sismo, pues lógicamente eso era un gran riesgo para la gente que deambulaba, porque antes decía el alcalde que cuando él salió y se dio una vuelta por el pueblo, veía que la gente iba y tenía una expresión extraña. Sí, había mucha gente que andaba por la calle y no sabía dónde iba, porque es que no iba a ningún sitio. Iba donde le llevaran los pies en ese momento y llegaba a una esquina y giraba sin saber dónde iba ni por qué había girado por esa zona, ¿no? Entonces había zonas como era, si mal no recuerdo, desde el Óvalo hacia dirección de la Viña, en el que todo eso estaba, no había alumbrado público, estaba totalmente desconectado porque dos de los transformadores habían sido afectados y en uno de ellos se tuvo que actuar por temas de incendio. Bueno, con alto, no llegase a arder el transformador. Entonces, esa zona no había iluminación, Pérez Casas, José Muliá, toda esa zona estaba sin iluminación. Era muy fácil que la gente pudiera estar andando por ahí y que algún cascote pudiera caer, ¿no? Al mismo tiempo, los grupos estaban trabajando, como digo, estaban ayudando a salir de los edificios. Había un daño muy genérico en la estructura de los edificios en el terremoto del 11 de mayo, que era las losas de escalera. Muchos edificios que, bueno, pues estaba desde la planta baja estaba muy castigada por el negativo, esfuerzo negativo en la cabeza de pilares de planta baja y las losas de escalera en ese tramo. Sin embargo, de ahí para arriba el edificio estaba intacto. Las personas no tenían iluminación en el edificio, pensaban que la escalera les funcionaba hasta que llegaban a la primera planta y no podían salir a la calle porque eran personas mayores y no podían saltar, porque la losa de escalera había fracturado, había colapsado algunas de ellas, otras simplemente habían guillotinado con el mismo efecto de la cabeza de pilares, un esfuerzo constante, ¿no? Pues como digo, esto era otra preocupación que teníamos. Esta es la misma fotografía que ha puesto antes el compañero, en el que, haciendo un análisis yo hago una puntualización, no es porque sea del sector de técnicos de la edificación, pero yo en esos días todo lo que oía era que qué más se construye en Lorca, qué más se hace en Lorca, qué más... Yo creo que, no sé, puede haber en Lorca 15, 20.000 edificaciones, mejor dicho, y en el minuto 1 colapsó una. Yo creo que el resultado no es malo del todo. Lo que quizás sí, y todo el mundo, no solamente los técnicos propios, y esto es un comentario que hago siempre y quiero hacerlo porque me parece que es lo que nos tiene que dejar preocupados a todo el mundo que estamos en esto. Como antes decía también el subdirector general de emergencias de la Comunidad Autónoma, hay que tener muy claro que los 9 fallecidos ninguno fue por colapso estructural. Todo fue por problemas de detalles constructivos. Ese es el problema. Ahí es donde más de uno debe de darle un golpe al chip y decir, a ver, ¿qué pasa aquí? Algo que no debe de tener importancia y es lo que ha generado el mayor problema. Esa sería una pregunta que yo dejaría en el aire para que quien sepa se la pueda contestar.
o nos la pueda contestar a nosotros. Bueno, vamos a centrarnos un poquito en lo que son fueron las intervenciones nuestras desde el 11 de mayo que se produce el tema al 31, que... ¿Voy bien o estoy...? Venga, acelero un poquillo. Al 31 de mayo que entendimos que era la franja máxima de la catástrofe que padecimos. Por parte de bomberos, eso no lo hace solamente el consorcio, eso lo hace todos los bomberos, todos los grupos de intervención que acudieron y que estaban dentro del grupo de intervención. Se hicieron 317 inspecciones de edificaciones en general, edificaciones, instalaciones y todo lo que conlleva. Saneamientos de fachadas, cubiertas, aleros, de todo tipo. 910. Apuntalamientos, 261. Derribos pequeños, y cuando hablo de derribos pequeños estoy hablando de una parte de cubierta, estoy hablando de un tramo de fachada que ha quedado, pues, ha perdido su fijación y ha perdido su estabilidad y la debemos de retirar, de todo ese tipo de cosas. Y otros, pues, son actuaciones mínimas de eliminación de un falso techo, cosas así en las cuestiones comunes. Total, en esos 21 días de trabajo que hemos calibrado, 1.728 intervenciones. De todas ellas, las inspecciones, en los 21 días salimos una media de 15 diarias. Saneamiento, 43 al día. Apuntalamiento, 12 diarios. Derribos pequeños, 9 al día. Total intervenciones, 82 al día de media en general, y con una media de 5 intervenciones, 5 y media intervenciones, 5 intervenciones por hora. Esto, evidentemente, como digo, no es el consorcio de bomberos de la región de Murcia, sino que es todos los grupos que vinieron a trabajar y que estuvieron trabajando junto con nosotros y vinieron a ayudarnos, a los cuales, evidentemente, les tenemos que estar tremendamente agradecidos. En la intervención del 11, en tramos de días, aquí podemos ver el primer día, y el primer día no es... Perdón, el primer día no es el 11, aunque ahí pone el 11, no es el 11, sino es el 12. Están trabajando 83. Vaya, hombre. Bueno, como vamos al siguiente. La siguiente semana, del 16 al 22, el primer día de la semana son 140 intervenciones las que estamos funcionando. El segundo 154, otras 154 el tercero, 97, 113, 98, 59. Todo este tipo de intervenciones, todas estas intervenciones, como digo, nos entran y nos demandan, o sea, nos llega a nosotros, al centro de coordinación, porque lo que hicimos fue doblar lo que tenemos en la unidad de coordinación. Vino un operador y había un técnico de guardia permanente allí en el parque de bomberos, que era el que recibía toda la información y recibía todas las demandas para luego ir dando a los grupos de trabajo que teníamos formados. Grupos de trabajo que a los bomberos que venían de fuera, que no conocían la población, pues se le daba plano, se le daba tal, y cuando era posible, porque no siempre podíamos hacerlo, pero la inmensa mayoría de las veces era posible, les acompañaba un bombero del consorcio que conocía, especialmente de aquí de Lorca, que conocía la población, ¿no? El resumen de las intervenciones diarias, como vemos el pico, analizamos en los 7 primeros días, ya hemos visto que es donde estábamos el máximo exponente de las intervenciones. El resto ya iba bajando y fue bajando hasta ese otro día. En estas intervenciones, lo que este cuadro resume, lo vemos gráficamente, es el cuadro que hemos visto antes, ¿no? Lo desproporcionado
que tenemos los saneamientos. Y en la franja que lo tenemos, en los 7, 8 primeros días era donde más había, lógicamente. Una vez que pasamos todos esos días, nosotros por seguridad de todo el mundo no trabajábamos, o bueno, trabajamos solamente de 7 de la mañana a 10 de la noche. Lo que es la madrugada, a no ser que fuese algo totalmente urgente que había que quitar, pues entonces la guardia que estaba ese día para la emergencia común era quien atendía eso en esa franja horaria de la noche, ¿no? De la madrugada. Bueno, este es el mismo dato. Y lo que quería, esto como resumen, estamos viendo la cantidad de bomberos. La franja verde, es la gente que había trabajando del consorcio. Y la franja blanca, las que había de fuera. Pues en el primer día vemos que hay, el total son 90, luego hay 30 bomberos que no son del consorcio, trabajando. Ese primer día, ese día 12, no la semana, no. Justo no había hecho 24 horas, ya teníamos 30 personas de fuera, 30 bomberos de fuera, que ya estaban aquí trabajando junto con los 60 que estábamos de la casa. Pero el tercer día había 104, menos había 60 personas de fuera que habían venido a trabajar con nosotros. Por eso digo que nunca le agradeceremos lo suficiente todo ese esfuerzo y todo ese trabajo que ellos hicieron. El número de bomberos representado, tenemos un pico ahí el día 9 de 135 bomberos trabajando. Y vamos a terminar. Material de apuntalamiento, este dato es anecdótico, pues 9.000 puntales y 2.100 metros lineales de madera que se movieron, pero bueno, podía haber sido eso y podía haber sido chiquicientos más, porque hasta los mismos técnicos que formaban los grupos, que iban determinando cuando pasamos a hacer la valoración de daños, decía, bueno, ¿para qué vamos a perder tiempo aquí? Si hay que tirarlo, si no corre riesgo de colapso, si no corre riesgo de colapso inminente, ¿para qué vamos a perder tiempo? Vayámonos y controlemos el siguiente, ¿no? Bueno, esto lo hemos hablado. Lo que estaba diciendo, agradecimiento a todos los servicios que vinieron y que nos apoyaron no solo con su presencia, sino con su esfuerzo, su trabajo. Lecciones aprendidas. Bueno, pues llamamos lecciones aprendidas, pero sigo diciendo que son cosas de fijación, ¿no? Porque ninguno de los servicios que nos dedicamos todos los días a la emergencia tenemos que aprender que en una emergencia el mando es único. Ha de ser único, que eso es imprescindible, que sea así para el desarrollo y la resolución de una emergencia. Lo que tenemos que hacer es que lo exijamos que sea así, y nosotros los primeros. Toda emergencia que no tenga un mando único no va a funcionar. Funcionará por simpatía y porque las cosas salen, pero no porque haya una buena organización. Muy importante esto, y yo lo vengo diciendo cada vez que tengo oportunidad. Y no soy el único que lo dice, pero con interés solo no es suficiente para ayudar. Aparte de tener interés, tengo que tener formación. Y con esa formación es con la que yo puedo participar y puedo ser útil en esa ayuda. La coordinación entre los distintos organismos. Igual que los del mando único. Eso no tenemos que aprenderlo, nadie de los que estamos aquí en esta sala ahora mismo. Tenemos que exigirlo. Y tenemos que favorecer y tenemos que ayudar a que eso se produzca. La unificación de las comunicaciones. No quiere decir con esto que todo el mundo oiga a todo el mundo, pero sí los responsables de cada grupo que esté comunicado con otros grupos. Que después
una idiotez. Es como decía un profesor mío de estructura, cálculo de estructura, decía que una púa tira un edificio al suelo. Es verdad, pero macho, para que lo haga... No, pues esto es lo mismo. El intercambio de información. Yo no puedo tener una información y guardármela. Si yo me la guardo no sirve de nada para la resolución de la emergencia. La tengo que hacer pública, la tengo que dar a los demás organismos. Y el conocimiento de las herramientas de la resolución de la catástrofe, como son los planes, eso es la letra gorda que decía el otro, ¿no? Un plan, antes se comentaba, un plan territorial o un plan sismo de la comunidad autónoma guardado en un cajón no hace nada. Si los órganos que participamos no tenemos conocimiento de él y no sabemos cómo se maneja y cómo funciona. Bueno, pues, por mí. Muchas gracias, Antonio, por estos datos. Damos el paso a Francisco Quiñonero Méndez, enfermero del Servicio Murciano de Salud. Nos va a dar la ponencia Construyendo mejoras, asistencia extrahospitalaria en la tarde del 11 de mayo. Hola, soy José Luis Albarracín, sí. El ponente que sabéis. Sí. No, más bien era yo que decía el dedo plano y que ha tocado. Bueno, buenos días. Quiero, en primer lugar, agradecer a la organización el que hayan contado con la Gerencia de Urgencia y Emergencia 061 en esta primera jornada de Lorca Resiliente. Como la propia palabra o el propio eslogan de la jornada han indicado, lo que intentamos ver son las lecciones aprendidas. Es quizás lo que voy a atender en mi ponencia. Llevamos 3 años, mucha de la gente que hay aquí sentada en esta sala, corriendo muchos puntos de España, ¿no? Diciendo lo bien o lo mejor que se pueden haber hecho las cosas y cómo nos organizamos en esa tarde. Creo que eso está dicho, creo que eso está explicado y mi ponencia va a ir más inclinada a qué cosas podemos corregir, que hay algunas que se pueden mejorar, hay algunas que se pueden modificar y yo creo que eso es lo importante. Estoy viendo caras muy conocidas, como Juan Carlos de Cruz Roja, Fernando de Ambulancia, doctor Verde, Hospital Rafael Méndez. Mi madre en este momento diría, la primera hora para nosotros se queda. Y creo que es cierto, ¿no? La primera hora de caos, la primera hora cuando Antonio antes comentaba lo de las comunicaciones, Juan Pedro igualmente, lo de la coordinación. Por ahí va a ir también ligada mi ponencia porque creo que es lo verdaderamente importante. Fue donde vimos las necesidades, vimos los puntos flojos que teníamos y vimos en lo que podemos mejorar. Y creo que esas son las conclusiones que tenemos que sacar de todo este tipo de ponencias. Me vaya a permitir que comience, porque me han dado 15 minutos, si acorto sé que es mucho mejor, por el tiempo que vamos, pero hablo muy deprisa. Me van a permitir que, una ponencia que utilizamos hace un año, un vídeo que utilizamos hace un año en una jornada de Madrid, en las que explicábamos cómo era Lorca ese 11 de mayo a lo largo del día y cómo cambió por completo por la tarde. Hay una ponencia, un clip de muy pocos segundos, 3-4 segundos, que son inéditos, se han visto muy pocas veces porque era de un periodista de Lorca, un compañero Alfonso, que muchos de ustedes lo conocen, y estaba grabando con su cámara lo que estaba sucediendo y en directo grabó el segundo terremoto. Entonces, repito que son imágenes que se han visto muy pocas veces y me van a permitir que lo ponga.
Bueno, pues como le comentaba, este vídeo lo pusimos en Madrid, pues bueno, para que viesen cómo le despertó Lorca aquel 11 de mayo y cómo finalizaba, ¿no? Estas últimas imágenes las podemos asociar más a aquellos vídeos que tenemos de la posguerra española, la Guerra Civil Española, en la que todo el edificio destruido y demás, ¿no? Bueno, para que la gente se hiciese un poco una imagen de a qué nivel había llegado esa gran emergencia, porque nos gusta o debemos de cambiar ese chip de catástrofe, esa gran emergencia en la que, bueno, pues todos y mucha gente de los que aquí estamos sentados y otros muchos más se implicaron. Como decía, sanitario fue la primera respuesta y quizás sea la más urgente, la que prima, el salvar cuanto mayor número de vidas posible o que las secuelas que puedan tener nuestros heridos que sean las mínimas. La respuesta fue absoluta, lo bien que se hicieron muchas cosas, el componente solidario de todos los sanitarios de la ciudad de Lorca, eso quedó palpable, todo el mundo salió a la calle, todo el mundo colaboraba y todo el mundo intentaba participar, ¿no?, de la emergencia. Como decía, solamente entre un grupo de compañeros que estuvimos esas 48 primeras horas, nos hemos reunido diferentes veces y hemos intentado, pues, bueno, sacar conclusiones para hacer diferentes líneas de mejora. Y estuvimos planteando 4 o 5 puntos muy fuertes en los que o fallamos o podíamos haber mejorado, que repito que es de lo que creo que se compone en estas jornadas. El primer punto, coincidiendo con mis compañeros de mesa, sería la coordinación. Sí que es cierto, cuando se produce una gran emergencia, el puesto de mando avanzado relativamente rápido se desplaza al lugar de la emergencia cuando las características nos pueden decir que se trata de una emergencia que puede ser grave, pero sí que no es tan cierto que el componente sanitario, es decir, el gestor sanitario, la persona que se va a encargar de coordinar la parte sanitaria, se incorpora desde el minuto 0, desde el minuto 1 que se produce la emergencia. Como decía también el compañero Bonillo, es importantísimo que todos los responsables de grupo estén coordinados, pero es importantísimo que si estamos hablando que ese primer grupo va a ser el grupo sanitario o uno de los grupos que tiene una labor primordial, justo con los bomberos en las descarcelaciones, etcétera, de heridos que quedan atrapados, pues el grupo sanitario tiene que tener una buena coordinación y tiene que estar presente desde el minuto 0. Esa fue una de las cosas que, bueno, que planteamos. Quizá en el caso del terremoto de Lorca llevábamos un poco de juego o de ventaja porque alguien, quien fuese, yo tampoco pongo quién pudo ser, que nos dio ese primer aviso de que algo más fuerte iba a venir después. Y bueno, pues el puesto de mando ya estaba en la ciudad, había mucho personal sanitario en el lugar, había diferentes ambulancias, pero en otras emergencias no sucede de esa manera, ¿vale? El componente o el que se vaya a encargar de la coordinación sanitaria quizás va un poco más retardado que el resto de área de coordinación. Con lo cual, la primera medida que teníamos que aprender o que tenemos que tener en cuenta es que la coordinación sanitaria es igual de importante que el resto de sectores de coordinación y tiene que estar presente desde el minuto 1 que se produce la emergencia. Si luego no es necesario, se activa, no es necesario y tenemos que dar marcha atrás, sin problema, cada uno en nuestro caso es mucho mejor, pero la activación y la movilización desde el minuto 1. Segundo punto, las comunicaciones. Nos quedamos sin comunicaciones. Las pocas comunicaciones que teníamos, las que nos sirvieron fueron las de la red tetra de la comunidad autónoma. A nosotros sí que nos sirvieron. El problema es que solamente teníamos 6 walkie-talkie de esa red tetra. Estamos hablando que movilizamos en torno a los 250 vehículos y teníamos 6 walkie-talkie. Pues se pueden ver las necesidades y las deficiencias que tenemos en ese campo, en concreto de la coordinación, porque como bien comentaban también antes, lo primero y de lo que dependemos los servicios de emergencia, sé que a nivel militar no tanto, pero a nivel civil nuestra dependencia total es un teléfono móvil, ¿vale? Entonces, si ese teléfono móvil falla, que es lo que sucedió, pues nos quedamos totalmente incomunicados. Hay otra serie de empresas, como ahora después hablará Andrés, que bueno, pues jugaron con la movilización de recursos con códigos de colores. Nosotros ni tan siquiera podíamos jugar a ese nivel. Hubo los primeros minutos, pues bueno, vamos a mandar ambulancia a La Viña, vamos a mandar ambulancia a la zona de Los Ángeles, pero no teníamos comunicación con ella, ni vía radio, ni vía teléfono. Y repito, los pocos walkie-talkie que teníamos, que a nosotros, que repito, sí que vuelvo a reincidir en el tema, sí que nos sirvió la red de la comunidad autónoma, pues lo movilizamos de la mejor manera que se podía. Indudablemente, la diferencia de aquellos vehículos que teníamos localizados y que podíamos trabajar y contar con ellos, a los que jugábamos un poco con el ingenio, pues era tremendo, ¿vale? Entonces, segundo punto en el que tenemos que resaltar, tenemos que ingeniar, tenemos que potenciar y tenemos que asegurarnos son las comunicaciones. Como decían antes también compañeros de la mesa, entre los grupos que participamos, pero a nivel propio, a nivel del sector sanitario, de los propios recursos sanitarios que tenemos en la zona. Yo no podía hablar con el Hospital Rafael Méndez, no sabía si estaban evacuando, si no estaban evacuando. Hablé con el doctor Verda un par de veces porque tenemos el teléfono de manera particular, con Fernando de Ambulancia, porque nos conocemos y tenemos teléfono de manera particular, pero no porque hubiese un sistema de coordinación. Y repito, nos pudimos hablar a alta hora de la noche, a partir de las 11:30, 12 de la noche fue la primera comunicación que teníamos. Entonces, uno estábamos trabajando por un lado y otro estábamos trabajando por otro, que ahora también hablaremos de ese punto. Segunda lección aprendida,
el tema de las comunicaciones. Hay que reforzarlo, hay que potenciarlo y hay que trabajar con comunicaciones que sepamos que en situación de crisis pues no van a funcionar. Tercer punto. Quizás este punto sea un poco la patata caliente, pero a nosotros como sanitarios nos gusta tratarlo. Esta mañana se ha hablado muchas veces, de hecho en muchos foros se montaron 10 hospitales de campaña. Bueno, se montan diferentes tipos de carpas, ¿vale? Hospitales de campaña en la ciudad de Lorca vino solamente uno, ¿vale? De la agrupación del Ejército de Tierra, del Hospital de Campaña, que se montó en el Artes Carrasco. Ese fue el hospital de campaña que vino y luego se montaron diferentes puntos de puntos de asistencia sanitaria, puntos de soporte vital básico, carpas simplemente para albergar a pacientes, carpas simplemente para cobijar de la noche, porque no había dónde montarlo, pero no podemos generalizar que todos son hospitales de campaña. Y no solamente lo digo por el tema terminología, sino por el tema operativo. Nosotros teníamos ambulancias que sabían que había un hospital de campaña en Los Ángeles, repito, el hospital de campaña entre comillas, porque hospital de campaña nosotros los sanitarios lo atendemos a lo que ustedes ven en su imagen izquierda, que a lo mejor precisaban puntos de sutura, ¿vale? Personas que había quedado casquete y demás y necesitaban simplemente puntos de sutura. Bueno, pues tenemos un hospital de campaña aquí en Los Ángeles. Bueno, pues a lo mejor en verdad en Los Ángeles lo que había era una campa de albergue. Entonces, por eso arriba pone 3 preguntas, el dónde colocarlo y de qué estamos hablando. Repito que se puede montar puntos de soporte vital básico, puntos de asistencia básica, puntos, llamémosle como queramos, ¿vale? Tengo que decir, esta mañana la eurodiputada, ex eurodiputada Cortines, hablaba de la cantidad de cosas que hemos aprendido del Ejército, de los militares, la sanidad civil, muchísimo de lo que hacemos a nivel extrahospitalario se lo debemos gracias a los militares. Tema triaje, tema asistencia por métodos STAR, muchísimas cosas lo hemos aprendido de ellos. Ellos su catalogación de hospitales los tienen tipificados por diferentes tipos de asistencia y bueno, pues de ahí que está el rol 1, rol 2 o rol 3, porque el 4 sería ya referencia a algo mezulla. Pues algo semejante tenemos que atender la sanidad civil, porque repito que es importantísimo el saber la gente propia que estamos trabajando en la calle, con qué contamos y qué es lo que tenemos. Es decir, tengo al lado una carpa, un hospital de campaña, pero ¿qué es lo que va a haber? ¿Lo de la derecha o lo de la izquierda? Porque llevo un paciente con una amputación traumática. ¿Qué hacemos? Entonces, esta señalización de dónde colocar los hospitales de campaña y qué es lo que colocamos verdaderamente, si lo que colocamos es una carpa, si lo que colocamos es un punto de asistencia sanitaria avanzada, que va a haber médico, que no va a haber médico, que va a haber un enfermero, pues perfecto. Si tengo que poner una tirita, tengo que hacer una pequeña cura, pues puedo llevar a este paciente a este punto, porque sé que lo que hay es un enfermero. Pero si tengo otra serie de patologías, no lo puedo llevar. El Hospital Rafael Méndez se le montó una carpa exterior, se le desplazaron todos los materiales que se pudieron sacar de la puerta de urgencia, los sacaron al exterior y bueno, pues teníamos un puesto sanitario avanzado en el que un serie de médicos pueden hacer un triaje. En San Diego, por ejemplo, pues lo que teníamos era una carpa con los propios médicos, pero a lo mejor reanimaciones o situaciones de emergencia crítica no se podían realizar. Eso es lo que tenemos que diferenciar y ponemos muy en juego la vida de la persona, ponemos muy en juego la resolución de esa situación de emergencia, derivando a los pacientes a una u otra zona. Repito que en esta parte del hospital de campaña tenemos que copiar y tenemos que, con el permiso de los militares que están presentes, muchas ideas de lo que ustedes ponen en práctica, porque indudablemente es como funciona. Cuarto problema que se nos planteó aquella noche, los pacientes crónicos. Como decía el alcalde esta mañana, teníamos en torno a las 25.000 personas en diferentes puntos de la ciudad y una serie de medicación. Teníamos pacientes diabéticos, teníamos pacientes hipertensos, teníamos pacientes broncópatas, necesitaban su insulina, necesitaban su oxígeno, necesitaban su pastilla para la tensión, ¿vale? Todos tenemos familiares con la obsesión, ¿no?, de esa pastilla de la tensión que esta noche no me la he tomado, veremos a ver lo que pasa. Y ese es uno de los problemas que se nos planteaba. Las farmacias no las teníamos operativas, las farmacias del Hospital Rafael Méndez no la teníamos operativa y por las horas de la noche tampoco teníamos oficinas de farmacia a las que podíamos dirigirnos y hacer un estocaje de urgencia de la situación de emergencia. Otras comunidades autónomas sí que nos llevan ventaja en este tema y ya están trabajando o trabajan, como puede ser la Comunidad de Madrid, con unidades de farmacia móviles, que lo tienen los propios servicios de emergencia, con un estocaje básico de medicación para dar cobertura a X población, en la que por lo menos tengamos cubiertos esas situaciones más de urgencia. Repito, como pueden ser insulinas, como pueden ser el oxígeno, etcétera. ¿Cómo lo resolvimos? Pues bueno, claro, aquí se mete mucha parte de ingenio. Pedimos oxígeno a ambulancias de Lorca, nos fuimos a Puerto Lumbrera, al Esparragal, a buscar la farmacia de guardia para hacer todo el estocaje de medicación hipertensiva que tenía. En fin, nos lo podemos ingeniar como pudimos, pero para eso estamos aquí, para hablar no del ingenio, sino de cosas que ya tenemos que sentar y tenemos que tener en cuenta para sucesivas emergencias que se nos puedan plantear. Y una de las cosas que, repito, que se nos olvida muy a menudo son
nuestros pacientes crónicos y tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y finalizo con las evacuaciones. Si la coordinación tenía que estar, como decía anteriormente, intercomunicada, ¿vale? Los medios sanitarios estoy hablando en este caso, yo tenía que hablar deberíamos de hablar con el hospital podría hablar conmigo. ¿Cuál es uno de los problemas que se nos planteaba? Pues sí, efectivamente, la respuesta de todas las ambulancias de la región de Murcia fue masiva, incluida la comunidad autónoma de Almería, Albacete y Alicante, llegaron unidades sanitarias, en la que cargaban pacientes y te vas para tal hospital. ¿Qué nos pasaba cuando llegábamos, por ejemplo, a Mesa del Castillo? Aprovechando que tenemos aquí la responsable de la Unión Murciana de Hospitales Privados. Pues que en Mesa del Castillo ya no tenía capacidad para más pacientes. Venga, pues ambulancia, ¿a dónde lo llevo? Sacamos el paciente. Entonces, lo que se necesita y tenemos que centralizar es un gestor único de evacuaciones, que sepa qué capacidad de camas tenemos en cada uno de los hospitales y qué capacidad de evacuación tenemos a cada uno de esos hospitales, tanto públicos como privados. Y no que el Rafael Méndez trabajaba por su parte, como buenamente podían, porque había ahí igual los medios limitados, en el Virgen del Alcázar exactamente igual, y nosotros propiamente, nosotros también teníamos una necesidad de evacuación de los diferentes puestos de sanitarios que se establecieron, principalmente en el de Huerto de la Rueda, que fue el principal y fue en el que mayor número de asistencias se hicieron. Cuando necesitábamos hacer pruebas complementarias, como era radiografía y demás, teníamos que establecer qué hospitales podían tener capacidad para atender a esos pacientes. Entonces, tener un gestor único, el que nos coordine y que se encargue de toda la evacuación a los diferentes puntos sanitarios, a los diferentes hospitales que puedan tener capacidad para absorberlo y que no se nos diese ese problema de llegar y estar el hospital ya colapsado y no tener capacidad para más camas, porque ¿de dónde venís? ¿De Rafael Méndez? No, venimos del Alcázar, pero no, es que nosotros estamos esperando uno de Rafael Méndez, es la única capacidad ya que nos queda. Eso tenemos que coordinarlo y tenemos que mejorarlo. Y finalizo porque el tiempo es corto y simplemente eso, que se hicieron muchas cosas bien, indudablemente, ¿vale? Pero al igual que nosotros hemos aprendido de cosas que hemos hecho mal, pues indudablemente otras personas han aprendido de cosas que nosotros hemos hecho bien. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Ahora vamos a escuchar a José Luis Albarracín Navarro, que nos va a dar la respuesta asistencial sanitaria durante el terremoto de Lorca. Bien, buenos días a todos. Mi agradecimiento, lógicamente, a la organización por la amabilidad en invitarnos a participar y mi agradecimiento también especial a mi compañero y amigo Manolo Belda, que lo tengo aquí, por su ayuda en la elaboración de este resumen y en la reflexión acerca de estas lecciones. Yo estoy seguro de que si le planteáramos esta cuestión a todos los profesionales sanitarios que participaron, que pues en total fueron todos los profesionales sanitarios del área de salud, 1.500, y no sanitarios, entre todos, pues seguro que tendríamos una buena colección de lecciones aprendidas por cada uno de ellos, tanto desde el punto de vista personal como profesional, que estoy convencido, indudablemente, van a ser mucho más valiosas que todas las que yo pueda expresar aquí. Con todo, pues intentaré centrarme un poquito en lo que fue las lecciones aprendidas desde la toma de decisiones que nos correspondió y de la coordinación de la atención sanitaria que nos correspondió, en la parte que nos correspondió desde la dirección del área de salud de Lorca, que en aquel momento tuve el privilegio de asumir. Muy brevemente, porque quiero centrarme también en las lecciones aprendidas, pero muy brevemente un repaso de lo que fue nuestra asistencia sanitaria. Esta fue la cronología, la secuencia de acción y de actuación. Pues ahí tenemos, a partir de las 17 horas, el primer seísmo, la evaluación de actividades preventivas, el segundo seísmo. A las 19:10, la orden de evacuación del hospital. A las 19:15 llegaron los primeros heridos a urgencias. A las 19:45 se iniciaron las evacuaciones a otros centros.
A las 22:30 finalizó la evacuación del hospital, fueron 3 horas aproximadamente, 3 horas y cuarto, y a las 23:30 se montó el hospital, aunque no lo llamemos hospital, el puesto avanzado de atención sanitaria en la puerta de urgencias, y se cerró el servicio de urgencias. El Hospital Rafael Méndez, a diferencia de lo que se ha comentado, se comentó por algún medio de comunicación en su momento, nunca permaneció cerrado. El hospital no se llegó a cerrar. El servicio de urgencias hubo que trasladarlo porque, indudablemente, mientras que no se evaluaran los daños estructurales sufridos por el edificio, suponía un riesgo inasumible el mantener un servicio de urgencias dentro del edificio. Pues la primera noche, evidentemente, el servicio de urgencias se trasladó a la puerta de urgencias y se montó pues esa carpa de puesto sanitario avanzado a la que Paco se refería antes, pero es verdad que el Hospital Rafael Méndez en ningún momento se llegó a cerrar. Y a partir del siguiente día, pues progresivamente se fueron abriendo las distintas dependencias conforme teníamos seguridad de que era seguro, ¿no?, el recomenzar la asistencia. Los recursos iniciales, pues esto ya también se ha hablado mucho, pues entre el 061 de Lorca, Alcantarilla y la ambulancia extrahospitalaria. Los equipos de atención y transporte sanitarios en Lorca a las 18:47 horas eran estos que tenemos aquí: el SWAT de Lorca, Ambulorca, con 5 ambulancias en Lorca más 20 en su base, los vehículos de Cruz Roja y los otros vehículos pues de bomberos, policía local, etcétera. Se planificó y se puso en marcha una rueda de evacuación que permitió desalojar totalmente y de forma segura el hospital en 3 horas y cuarto aproximadamente. El funcionamiento del servicio de urgencia está muy esquematizado aquí, pero fue básicamente así. A partir de las 7 de la tarde se comenzó a establecer un sistema de alta rápida a los pacientes que había en estudio en urgencia desde las propias salas. Y se establecieron, hablaba también el compañero de bomberos, que hubo que establecer un doble servicio, ¿no? El servicio habitual de las urgencias o las emergencias habituales que se planteaban y el servicio excepcional, ¿no? En urgencia nosotros planteamos también ese doble servicio con 2 vías de entrada, con personal asignado a cada uno de ellos, y de manera que se pudo mantener lo que es la actividad habitual del servicio de urgencias, con el añadido de todos los heridos y todos los pacientes que nos iban llegando a consecuencia de la catástrofe. Se mantuvo un médico y un enfermero en la sala de observación y se mantuvo un médico y un enfermero asignados a la atención de urgencias ordinarias, esa vía ordinaria, las urgencias de todos los días, en la sala de reconocimiento. Se preparó el material, comenzaron a llegar los primeros voluntarios a partir de las 7 de la tarde, médicos que estaban allí en el hospital, que estaban haciendo un curso de reanimación cardiopulmonar avanzada, y se comenzaron a formar equipos autónomos de médico y enfermero y auxiliar para empezar a atender a los heridos. En el triaje se mantuvo un triaje de médico, administrativo y celador. De esta manera, con esta infraestructura, se atendieron 53 víctimas en los primeros 90 minutos, y desde las 7 y cuarto las asistencias totales que hubo en urgencias esa noche, ese primer día, fueron 71 pacientes. El personal de servicio en urgencias era este que veis aquí, 6 adjuntos, médicos adjuntos, 3 residentes, 6 enfermeros, 3 auxiliares de enfermería, 2 administrativos y 5 celadores. Este es el personal del servicio de urgencias. Evidentemente, a esto hay que añadir que, conforme se iban enterando de la catástrofe, prácticamente todo el personal sanitario y no sanitario disponible en ese momento y que tenía capacidad para llegar fue acudiendo al hospital. De esta manera, en el momento en que se hizo la evacuación, pues se pudo dar un montón de altas sobre la marcha a los pacientes, altas que se daban incluso en la calle sobre la marcha, ¿no? Hasta 70 y tantos pacientes se consiguió dar de alta a su domicilio para centrarnos en lo que era pues la atención a los enfermos más preocupantes y la evacuación del hospital. El fin de las actuaciones tuvo lugar a las 23 horas, cuando se desactivó el dispositivo de ambulancia regional, el dispositivo de evacuación, y, como decía antes, a las 23:30 se produjo el cierre físico de la unidad de urgencias, aunque se desplazó todo el dispositivo de urgencias a la puerta del hospital. Se montó un puesto avanzado con 4 camas más 2 de reserva, y Paco, sí que se produjo dispensación desde la farmacia del hospital de medicación al puesto del Huerto de la Rueda, desde la farmacia. La farmacia no llegó a cerrarse tampoco completamente, aunque bien es verdad que no era la actividad habitual de la farmacia, pero sí que pudimos conseguir dispensar medicación, por lo menos al puesto del Huerto de la Rueda. Es verdad que, como comentaba antes Paco, pues no hubo ninguna oficina de farmacia abierta, por lo menos durante la primera noche. Eso fue en cuanto a la atención hospitalaria. En cuanto a la atención primaria o la asistencia extrahospitalaria, ya la ha detallado Paco con amplitud anteriormente. Desde el punto de vista de la dirección del área de salud,
Un miembro del equipo directivo desde el minuto 1, desde el principio, se desplazó a San Diego y desde allí estuvo coordinando, junto con la dirección del hospital, la asistencia en lo que nos correspondía a nosotros, los dispositivos de atención primaria de nuestra área de salud. En la primera evaluación, después del primer terremoto, veis aquí el centro de salud de Lorca Centro, se detectaron daños graves y se produjo la evacuación total y el traslado de los dispositivos al SWAP de Lorca. El segundo centro de salud de la ciudad, que es Lorca Sur, en principio, inicialmente, se pensó que no había daños y continuó su actividad. Y el tercer centro, San Diego, sí que se vio que había daños en el edificio y tras su valoración se decidió la evacuación del centro y el refuerzo de los servicios de urgencias con los 2 equipos. A continuación, con el segundo terremoto, se comenzó a dar asistencia de heridos a pie de calle con desplazamiento en ambulancia y evacuación al hospital y a algunos hospitales de las poblaciones limítrofes, de la manera que antes ha comentado también el compañero de 061. Se montó un puesto sanitario avanzado en la puerta del Centro de Salud de San Diego. El edificio se evacuó, tanto el edificio del Centro de Salud como el edificio del Servicio de Urgencias del SWAP, que está anejo, que está pegado al Centro de Salud. Y a ese puesto sanitario avanzado que se montó en la puerta se trasladó todo el material y la medicación del Servicio de Urgencias tras la evacuación. Se cerró definitivamente también el centro de Lorca Sur, porque sí que se vio que podía haber daños después del segundo terremoto, y el puesto sanitario avanzado, en la puerta, como digo, del Servicio de Urgencias de San Diego, quedó atendido por los 2 equipos del Servicio de Urgencias con refuerzo de los profesionales de los 3 equipos de atención primaria. Un hito importante es que conseguimos por primera vez el acceso informático remoto por vía 3G, por vía satélite, a la historia clínica de los pacientes. Esto fue la primera vez que se probó en la región de Murcia. Actualmente hay un dispositivo que es el Ágora, que permite realizar eso, pero aquí en el terremoto de Lorca se probó y además se probó en unas condiciones bastante precarias y funcionó. Se consiguió acceder a los datos de los pacientes por vía satélite a través de las historias clínicas de los pacientes, por lo menos a los resúmenes de las historias clínicas, para poder saber pues sus antecedentes y los problemas que pudieran tener en ese momento. Se envió un equipo al recinto de los institutos Ros, Giner y Ibáñez Martín y se reforzó el campamento instalado en la viña. Y ya a partir de la semana, hasta el 15 de mayo, la semana siguiente, el SWAP de Lorca estuvo funcionando ya las 24 horas. Los 3 puertos sanitarios avanzados de San Diego, del Huerto de la Rueda y de la Viña tuvieron en total unas 600 asistencias al día. Y ya a partir de ese momento se produjo la apertura progresiva de todos los dispositivos asistenciales de atención primaria y del hospital. Esto es un poco la fotografía muy rápida de lo que supuso, muy rápido y un poco a muy grandes rasgos, de lo que supuso la asistencia sanitaria en las primeras horas y en los primeros días después del terremoto. Pero yo quería centrarme fundamentalmente en las lecciones aprendidas. La primera lección que yo daría importancia es la importancia de los simulacros. Es verdad que una situación así es difícilmente reproducible. Es muy difícil que se den todas las circunstancias del entorno exactamente igual y también es verdad que gran parte del éxito se debió a factores pues, más intangibles o difícilmente estandarizables, como fue la implicación total de los profesionales sanitarios. Pero tiene de verdad que es muy importante protocolizar todo lo protocolizable y que es verdad que es muy importante que la plantilla se ejercite, que se interioricen los roles y que se visualice el liderazgo. Ahora bien, simulacros con medios reales, no nos vale un simulacro con 4 ambulancias, con los medios reales que en un momento así podrían estar a la disposición y respondiendo a preguntas importantes. ¿Quién organiza? ¿Con qué periodicidad? ¿Con qué medios? ¿A quién se invita a participar? En Lorca, a partir de entonces, pues se ha hecho algún simulacro con muy buenos resultados y creemos que ese es el camino a seguir y una de las lecciones que hemos aprendido. La segunda lección sería, también se ha comentado esta mañana, la importancia de la revisión y actualización de los documentos y planes de catástrofes. Insisto, una situación así es muy difícilmente reproducible, pero ¿verdad? Nunca habíamos trabajado en una situación similar y he puesto aquí una frase que le gusta mucho a mi amigo y compañero Manolo: el coraje en este caso venció a la incertidumbre. Aún así, es necesario protocolizar todo lo que sea protocolizable. En nuestro caso, muy a pequeña escala, una
protocolización, una procedimentación que funcionó muy bien fue el procedimiento de evacuación de enfermos a los distintos hospitales. La experiencia nuestra desde el hospital, Paco, fue distinta de la vuestra desde fuera, desde el punto de vista extrahospitalario. La experiencia nuestra funcionó muy bien y probablemente funcionó muy bien por esto, porque conseguimos, dentro de lo que cabe, protocolizar, procedimentalizar un poco la evacuación, ¿no? Enfermería preparaba la documentación, se hacía un documento de preembarque que firmaba el jefe de urgencias y solo así se podía embarcar a los pacientes, y nosotros sí que sabíamos los recursos que teníamos disponibles en todos los hospitales de la región. De manera que todos los traslados, por lo menos los que se hicieron desde el hospital, llegaron a su hospital de destino y ninguno fue rechazado y no se perdió ninguna documentación de los pacientes. La lección tercera sería, a nuestro juicio, la importancia clave que tuvo la implicación de los profesionales sanitarios y no sanitarios. Y estoy hablando de los profesionales, de todos los profesionales. ¿Qué quiero decir con esto? Fundamentalmente del personal sanitario y no sanitario de base. Es decir, estos fueron el músculo real de este esfuerzo titánico que supuso la asistencia sanitaria durante este día, o durante estos días, o durante estas semanas, ¿no?, que tuvimos que lidiar con todas las secuelas del terremoto. Y quiero referirme al personal de base, a todos nosotros, es decir, a todo el personal sanitario, porque somos nosotros los que tenemos que concienciarnos que en una situación así tenemos la capacidad de responder, y aquí se demostró, independientemente de que seamos médicos de urgencias, médicos de familia, ginecólogos, pediatras o psiquiatras. Tenemos las habilidades, y si no las tenemos tendremos que actualizarlas para poder responder todo el personal sanitario en una situación así, por encima de los especialistas en emergencias que cumplieron perfectamente su labor. Pero por encima de ellos estuvo todo el personal sanitario y no sanitario, que fue el verdadero músculo de la atención en este momento. Pero, por otro lado, en el otro extremo, también resaltar la importancia de la creación de la figura del coordinador de urgencias y emergencias en la red sanitaria integrada, y a eso también se refería un poquito antes Paco. Esta fue también uno de los proyectos que yo intenté en mi momento llevar a cabo durante la dirección del hospital, la creación de esta figura del coordinador de emergencias y urgencias en la red sanitaria integrada, en esa gerencia, en esa área única, en esa atención integrada de salud, que, sobre todo en situaciones como esta, pues se demuestra un poco su necesidad o su imperiosa necesidad, diría yo. Como cuarta lección, se ha hablado hasta la saciedad esta mañana, pero yo tengo que insistir. La importancia de mantener un sistema básico de comunicaciones. En un momento, como ya se ha dicho, en que todas las comunicaciones habían caído o estaban totalmente saturadas, no hay que añadir nada más, ya se ha dicho hasta la saciedad, como digo aquí. Para nosotros, desde el punto de vista sanitario, sería muy aconsejable el poder disponer de un sistema propio para los sanitarios, canales, redes, como tienen otras organizaciones. Pero aún sin disponer de este sistema, tener en cuenta que hay medios que ya existen, vehículos de comunicaciones, etcétera, y que sería bueno poner a disposición de todos. Y esto me da pie a pasar a la quinta y última lección aprendida, que es la importancia de contar con un catálogo o inventario de recursos y ponerlo a disposición de todos. Es verdad que tenemos que crecer, pero tenemos que crecer en lo que no tenemos y tenemos que crecer entre todos. Crecer unilateralmente a toda costa en medios y recursos no es la vía, y aquí creo que se demostró suficientemente. Es muy importante contar con los dispositivos particulares que puedan tener relación con la Administración. Y el caso paradigmático aquí fue Ambulorca. Ambulorca tuvo un papel clave, es verdad, en la rueda de evacuación. Se puso en este momento a la cabeza del transporte sanitario regional en este aspecto de la evacuación de los heridos. Y es verdad que el 061 así lo entendió y en todo momento lo dejó hacer y le facilitó la labor. Pero es muy importante el contar con todos los recursos, también con los privados, que puedan tener relación con la Administración. Es fundamental huir del concepto de que no existe el recurso si no lo tengo yo. Esto es caro, es ineficiente y es ineficaz. Yo estoy convencido de que tenemos recursos suficientes y si crecemos mejor, pero tenemos recursos suficientes con todos los profesionales y con todos los medios que se dedican a las emergencias para atender situaciones de este tipo. Pero hay que poner el inventario a disposición de todos. Insisto, crecer unilateralmente es absurdo. Es ineficiente, ineficaz y carísimo. Y por último, yo creo que es imprescindible el conocernos mejor, el conocimiento en todos los sentidos.
reuniones funcionales de coordinación son importantes, pero también otros detalles. Por ejemplo, que ante situaciones de posibles emergencias o de teóricas emergencias, como pueden ser pruebas deportivas, como pueden ser eventos culturales o sociales, se ponga en conocimiento previo a todos los actores, aunque luego no haya que intervenir. Esto es fundamental porque además nos proporciona algo muy importante en el tipo de empresa y el tipo de trabajo al que nos dedicamos, que es conocimiento. Ganar en conocimiento. Pues muchas gracias a todos, sobre todo a todos los profesionales que participaron con nosotros en esta experiencia y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias, José Luis. Ahora vamos a escuchar a María Dolores Lafuente, directora gerente del Hospital Virgen del Alcázar. El título de su ponencia, Evocación del Hospital Virgen del Alcázar, implicación y organización de la plantilla. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores que me hayan invitado a participar en esta jornada. Soy María Dolores Lafuente, la directora gerente del Virgen del Alcázar, y en muy poquito tiempo os voy a contar la situación que vivimos el día del terremoto en nuestro centro. El día 11 de mayo, en el momento del terremoto, en el hospital había aproximadamente 300 personas, entre personal, pacientes y familiares de pacientes. 160 camas de las 175 con las que cuentan nuestras plantas de hospitalización estaban ocupadas por pacientes. En la zona quirúrgica, esa tarde, solamente un quirófano de cirugía menor ambulatoria estaba funcionando y en la segunda planta, consultas externas y el gimnasio de rehabilitación, pues prácticamente a pleno rendimiento. Toda la actividad ambulatoria fue suspendida tras el primer terremoto por decisión espontánea de los profesionales a cargo de las mismas y de los propios pacientes. Aunque, según informó el responsable de mantenimiento, el hospital no había sufrido daños preocupantes tras ese primer terremoto. El segundo terremoto determinó el desalojo del hospital, que se hizo de manera ordenada a partir de las 7:15, aproximadamente 30 minutos después del terremoto. Los motivos fundamentales de esa decisión pues, fueron la incertidumbre de no saber si se habían causado daños estructurales en el edificio que pudieran poner en peligro a las personas que había dentro, y, por supuesto, el miedo a que pudiera haber posibles réplicas que intensificaran más pues, el pánico que ya existía un poco dentro del hospital. Se decidió que había que trasladar a los pacientes al patio de los colegios que se encuentran frente a la puerta principal del centro, donde pensamos que los enfermos podrían estar en las mejores condiciones posibles, esperando el traslado a otro centro hospitalario. Las personas encargadas del desalojo fueron yo misma como jefe de emergencia y el responsable de mantenimiento como jefe de intervención, junto con el comité de dirección que se hallaba presente en el hospital. Esa tarde había 24 trabajadores trabajando, turnados. A esas personas se sumaron otros trabajadores que no estaban trabajando y que fueron acudiendo hasta conformar un total de 74 personas que estuvieron presentes a lo largo de toda la noche. Para realizar el desalojo, gerencia, dirección médica y el responsable de administración repartieron entre el personal las distintas tareas que en ese momento se consideraban fundamentales para realizar ese desalojo de una manera lo más controlado posible. Así,
Sobre la directora médica, los supervisores de enfermería, supervisores de planta y de quirófano, pues recayó la labor de coordinar al personal sanitario para que prepararan a los pacientes para abandonar las habitaciones pues, en las mejores condiciones. Y una vez hecho esto, se encargaron de organizar toda la documentación clínica de las historias de los pacientes para que estuvieran preparadas para viajar junto a ellos. El personal de administración y admisión se encargó de que todos los pacientes que salían estuvieran registrados para posteriormente poder darles el alta. Se imprimieron pegatinas y al objeto de identificarlos. El personal de mantenimiento y celadores fueron encargados de trasladar pacientes con los mayores problemas o que requerían un mayor esfuerzo físico y, sobre todo, de dotar de una infraestructura mínima, fundamentalmente luz, el patio del colegio donde iban a estar donde estaban ya algunos de los pacientes. Todo el personal participó. El personal de cocina se encargó de preparar alimentos y de tener abastecidos a los pacientes, a los voluntarios, al resto de trabajadores. Se prepararon mantas, ropa de abrigo para que no pasaran frío. Farmacia y compras preparó y trasladó hasta el patio del colegio toda la medicación y material de parafarmacia necesario. Y en general todos los trabajadores, familiares de enfermos, familiares de trabajadores que también acudieron, e incluso voluntarios anónimos que nos ayudaron, colaboraron en el desalojo para que los pacientes estuvieran atendidos lo mejor posible hasta la llegada de la UME y de las ambulancias del 061. Aproximadamente a las 8 concluyó el desalojo del hospital y fue pasadas las 9:30 cuando empezaron a llegar efectivos de emergencia y la noria de ambulancia. Ya oscurecía cuando apareció Coque, José Antonio Álvarez, y pudimos empezar a respirar, porque hasta ese momento solo habíamos podido contactar con José Luis Albarracín para informarle que teníamos 140 enfermos en la calle, en los patios, en el patio del colegio, en la calle. A partir de ese momento, como encargados de la evacuación, estaban en el puesto de control un médico del 061, el doctor Ernesto Martínez, quien actuó como jefe de la emergencia a partir de ahí, la directora médico del Hospital Virgen del Alcázar, la doctora Antonia Martínez, supervisora de enfermería, María José García, y la responsable de farmacia del hospital, María López de Teruel. Ellas eran las personas encargadas de priorizar la salida de los pacientes en función de sus condiciones de salud. Las ambulancias se dispusieron a lo largo de la Alameda de los Tristes de tal forma que recogían a los pacientes en ese puesto de control y emprendían su marcha hacia los hospitales de acogida. El número aproximado de ambulancias que acudió para evacuar a los pacientes fue de 45. La procedencia de la misma era múltiple, de diversas instituciones, Cruz Roja, privadas, del 061, y procedían de toda la región e incluso de provincias vecinas como Almería y Alicante. Posteriormente llegaron los efectivos de la Unidad Militar de Emergencia y montaron un hospital de campaña, que hoy aprendió que no era un hospital de campaña, en el cual se acomodaron aquellos enfermos que iban a ser trasladados en último lugar. Aproximadamente a las 3:30 de la madrugada acabó el traslado de pacientes, o se embarcaron los últimos pacientes, pues todavía tenían que llegar a Murcia, Cartagena, donde estuviera su hospital de destino. Y a las 5 de la madrugada la UME acabó de desmontar el hospital de campaña y se dio por terminada la evacuación. Posteriormente se recogió todo lo que se había sacado para la atención de los enfermos: camas, medicaciones, botellas de oxígeno, suero, carros de historias clínicas, bancadas, butacas, mantas, etc. El Virgen del Alcázar salió su personal y todo el material necesario a los patios de los colegios. Y se cerró sobre las 7 de la mañana. Ya solo permanecieron en las instalaciones responsables de mantenimiento. De los 160 pacientes que había ingresados antes del seísmo, 20 fueron dados de alta en los momentos posteriores y se marcharon a sus domicilios, fundamentalmente pacientes quirúrgicos.
Solo un paciente tuvo que ser trasladado antes de la evacuación por una ambulancia de soporte vital avanzado, dada su situación médica, ya que precisaba de respiración asistida y debido a la situación de colapso de las comunicaciones no podíamos saber con certeza el momento de la llegada del servicio de emergencia, que según supimos con posterioridad en esos momentos estaba evacuando el Hospital Rafael Méndez. El resto de pacientes fueron trasladados por la ambulancia a centros de toda la región: Caravaca, Cieza, Murcia, Molina de Segura, Cartagena, Alcantarilla. A la mañana siguiente de la evacuación surgió la necesidad urgente por parte de los hospitales de acogida de tener acceso a los historiales clínicos de los pacientes que habían ingresado y que se encontraba en nuestros registros informáticos. Gracias al trabajo del informático del hospital, en poco más de una hora, todos los hospitales que habían recibido pacientes del Virgen del Alcázar fueron capaces de conectarse a través de escritorios remotos a la aplicación de los expedientes médicos de manera rápida y eficaz. De esa forma se pudo ofrecer la mejor atención a los pacientes en un momento crítico con independencia de los alejados que estuvieran. Como muestra de ese trabajo informático, el hospital fue protagonista de un artículo en una revista de ámbito internacional en que se define la respuesta de nuestro sistema informático como un claro caso de éxito. Desde el día siguiente al terremoto, todo el esfuerzo del hospital estuvo centrado en la limpieza, desescombro y reparación de los daños sufridos, con el objetivo de conseguir su reapertura lo más pronto posible. Los médicos y enfermeros pasaban planta virtual a los pacientes evacuados, encontrándose en todo momento disponibles vía telefónica e informática para colaborar con sus colegas de otros hospitales. Durante esos días también se atendían urgencias durante el periodo que el hospital permanecía abierto, de 9 de la mañana a 8 de la tarde. La directora médico y un grupo de 10 enfermeros visitaban físicamente por turno a nuestros pacientes en los hospitales de destino. En esos días siguientes también hubo que preparar, contactar con los técnicos del ayuntamiento, abrir los expedientes de daños, recibir a la comisión de peritaje, preparar toda la documentación para el consorcio. Una serie de gestiones encaminadas a obtener la reapertura del hospital lo más pronto posible. Se solicitó y se consiguió un certificado visado por el Colegio de Arquitectos de la región de Murcia de que el Virgen del Alcázar reunía las características de estabilidad y solidez necesarias para restablecer su actividad, a excepción del área de hospitalización quirúrgica, un ala de 20 habitaciones que no pudo reabrirse porque había que reparar. Pretendíamos trasladar ese documento al Servicio Murciano de Salud para obtener su autorización para la reapertura del hospital y está fechado día 16 de mayo de 2012. El hospital, por lo tanto, permaneció cerrado al público algo menos de una semana, volviendo a abrir las puertas a los primeros pacientes trasladados el martes 17 de mayo. Concretamente, ese día ya ingresaron 44 pacientes en planta y poco a poco se fueron restableciendo el resto de servicios del hospital. Las obras continuaron hasta julio para reparar daños estructurales y la planta de hospitalización quirúrgica que permanecía cerrada. En los meses siguientes, el hospital ofreció sus instalaciones de manera desinteresada al Colegio Oficial de Psicólogos de Murcia para la puesta en marcha del dispositivo de apoyo psicológico a los afectados por el terremoto de Lorca. Se participó en la carrera solidaria Corre por Lorca. Se entregaron placas de agradecimiento a cada uno de los hospitales que ingresaron enfermos procedentes del Virgen del Alcázar y durante el mes de noviembre de 2011 el hospital recibió en sus instalaciones la Copa del Mundo y la Eurocopa.
trofeos recientemente ganados por la selección española de fútbol. La afluencia de pacientes, familiares, trabajadores y resto de usuarios del hospital fue masiva y todos ellos pudieron fotografiarse en el hall del hospital con ambos trofeos. Está aquí esta diapositiva porque este fue un momento de alegría y un punto de inflexión que nos hizo sentir que empezaba el camino de vuelta a la normalidad. En definitiva, y empezando por agradecer que no tuvimos que lamentar ningún daño personal en el hospital, podemos decir que aunque nunca podremos olvidar lo sucedido y aún hoy las referencias al terremoto son frecuentes en nuestra empresa, sus componentes han salido fortalecidos, conscientes de que podría haber tenido consecuencias mucho más terribles, pero que gracias al esfuerzo, entrega, compañerismo y colaboración de todos fue posible minimizarlas. Por último, quiero aprovechar estas jornadas para reiterar de nuevo nuestro agradecimiento por la gestión, colaboración y coordinación al Servicio Murciano de Salud, la Unión Murciana de Hospitales, la UME, los hospitales públicos y privados, ambulancias, Protección Civil, ciudadanos y vecinos de Lorca y, por supuesto, a nuestros trabajadores que demostraron una vez más la calidad humana que poseen. Muchas gracias. Muchas gracias, María Dolores. Y ahora nuestro último ponente de este bloque, primera intervención, Andrés Martínez Román, director general de Ambulorca. Gestión e integración de recursos ante una catástrofe. Bueno, esto de participar el último tiene sus ventajas, ya se ha dicho todo, con lo cual poco me queda a mí que decir, ¿no? Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias al comité organizador por habernos invitado a formar parte de estas jornadas y en segundo lugar vamos a intentar ser breves. Decía mi abuelo que lo breve y bueno dos veces bueno. No sé si seremos buenos, pero breves vamos a intentarlo. Nuestra ponencia va a estar basada en la gestión y en la integración de recursos sanitarios que nos prestan asistencia permanente en las emergencias, ¿no? Vamos a intentar contestar 3 preguntas: ¿qué hicimos bien nosotros el día del terremoto? ¿Qué salió mal y cómo podemos mejorar, ¿no? Seguro que aquí habrá voces más autorizadas que la mía, que ven esto de otro punto de vista muy distinto al mío, pero bueno, yo estuve allí, así lo viví y así lo voy a contar. Lecciones aprendidas en el terremoto de Lorca. ¿Qué aprendí yo ese día en el terremoto de Lorca? Yo aprendí una lección que la llevaré toda mi vida en el corazón, ¿no? Creo que no es lo mismo participar en una emergencia que estar implicado en ella. Esto podría ser un poco como ese chiste de la gallina y el cerdo, que están dando vueltas por la granja y dice la gallina al cerdo: qué importantes somos, señor cerdo, que le damos de comer a nuestro amo. Dice: sí, señora gallina, pero hay una diferencia importante. Mientras usted participa con sus huevos en la comida del amo, yo tengo que implicarme con mi vida para poner encima de la mesa, ¿no? Cuando la gente que pide ayuda, que se ve afectada, son tus amigos, son tus familiares, son tus vecinos, las cosas se ven de distintos puntos de vista. Todos sabemos que cuando pasa una emergencia de estas características, primero se activan los recursos locales, luego pasamos a los recursos autonómicos y luego a los nacionales. La gran pregunta es: ¿pueden los afectados esperar a que lleguen recursos de fuera? Yo creo que aquí vemos unas imágenes que nos dicen que los vecinos, los amigos, los familiares se pusieron a ayudar. Los afectados necesitan una asistencia sanitaria inmediata, lo más inmediatamente posible, ¿no? Nosotros como empresa tenemos una responsabilidad civil corporativa y lo que hicimos fue ese día integrar los recursos que nosotros tenemos que no prestan atención sanitaria a la emergencia en la emergencia, ¿no? Teníamos 2 objetivos principales. Lo primero era la asistencia sanitaria urgente y luego la evacuación de los heridos, ¿no? Esta activación consiguió que en los primeros 40 minutos de la emergencia hiciéramos 55 traslados con nombres y apellidos, ¿no? De distintos puntos y con distintas patologías. A partir de aquí nos encontramos con un panorama dantesco, ¿no? Los pacientes del Hospital Rafael Méndez, como dicen ahí, habían salido huyendo con el gotero a cuestas. Y yo creo que a lo mejor fue verdad, ¿no? Porque la explosión que nosotros experimentamos ese día se nos metió el miedo en el cuerpo a todos y con miedo las actuaciones son distintas, ¿no? A partir de aquí teníamos una obligación que era la evacuación del hospital. Yo creo que aquí se demostró eficaz la integración de estos recursos, porque conseguimos en poco más de 2 horas y media o 3 horas más o menos hacer una evacuación bastante eficaz. Todo el mundo sabe que
cuando se integran muchos recursos que no están coordinados, estructurados, se suele producir el efecto totalmente contrario al deseado. Colapso, saturación y demás. Yo creo que aquí, bajo la directriz del plan de emergencia que nosotros teníamos, y a estar un poco aislados, como ya se ha dicho aquí, tomamos esa responsabilidad y tomamos esa decisión, y yo creo que aquello funcionó y funcionó bastante bien. ¿Qué salió mal, no? Sería la pregunta a decir todo el mundo. Bueno, yo creo que como grupos funcionamos bien. Como grupo yo creo que se funcionó bien. Quizás lo que fallamos fue el trabajo en equipo. Tenemos que tener en cuenta que, mirad, el Madrid y el Barcelona tienen los mejores grupos de jugadores del mundo, ¿no? El Messi, el Ronaldo y todo esto, pero sin embargo entrenan juntos y el día que no están en forma y no entrenan pierden partidos. Cuando alguien intenta o pretende ser el portero, correr la banda, centrar y meter el gol, algún partido se nos puede escapar, ¿no? Yo creo que la integración que hicimos de esos recursos se mostró eficaz, se mostró satisfactoriamente eficaz y tiene sus ventajas. Son recursos que están en el lugar y en el momento de la demanda, ¿no? Y eso tiene sus ventajas. Luego son conocedores de la zona. Si los tenemos bien formados, bien preparados, pues la eficacia puede ser mayor, ¿no? Y luego, los días que corren hoy en día, pues creo que tiene menos costo desde mi punto de vista. Es decir, son recursos que no los tenemos que comprar para la emergencia, para estar ahí en la emergencia, sino que tienen otra línea de financiación, están haciendo otro tipo de actividades y en un momento dado los podemos integrar en una emergencia. ¿Cómo podemos mejorar? Sería la otra pregunta que nos podríamos hacer. Bueno, en el marco de jugar en equipo, de la integración de estos servicios, igual nosotros podremos hacer poco, ¿no? Pero sí que es verdad que si se hace eso hay que hacerlo, ya hemos hablado aquí mucho, sobre los planes de emergencia, hay que estar estructurado dentro de los planes de emergencia. Elaborar un plan de emergencia, pues yo creo que esto, hoy en día hay grandes profesionales con una carrera, con dos, con un máster, con un Erasmus que pueden hacer, como decimos por nuestra tierra, planes de emergencia bordaicos. El gran problema de los planes de emergencia que yo le veo es tenerlos actualizados, tenerlos engrasados, tenerlos puestos al día y que funcionen, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros como empresa o qué hemos hecho nosotros como empresa para mejorar nuestros propios planes de emergencia? Nosotros lo hemos hecho bajo el enfoque de las normas de calidad ISO. Esto nos ha hecho facilitar que tengamos que hacer procedimientos de trabajo, protocolos de actuaciones, nos han marcado unos objetivos y ya tiene usted un objetivo, tiene que seguir al siguiente y cuál será el siguiente objetivo. Y lo que nos ha hecho ver es la no duplicidad de recursos. Es decir, oiga, usted tiene este recurso, no duplique, optimice, haga usted especialización de ese recurso, pero no duplique usted recursos. Y sobre todo, pues nos obliga a una mejora continua basada en una auditoría externa. Alguien externamente nos audita, nos dice cómo hay que hacer las cosas y esto nos hace ponernos las pilas. Ahora vamos a certificar en la ISO 22320, que es la específica de emergencias, y esto pues nos ha obligado a optimizar los recursos que tenemos, a modernizarnos, a implementar la formación de nuestra gente, a especializarla y sobre todo nos ha obligado y nos está llevando a cabo las alianzas, los proyectos con otras organizaciones. Yo creo que el camino importa, pero cada paso, por pequeño que sea, es importante y la colaboración con las demás entidades, aunque parezca que no va en la línea de las emergencias, puede ser muy positiva el día a día. Nosotros ahora mismo tenemos un acuerdo de colaboración con un club que organiza rallies de tierra y, bueno, después de hacer la elaboración del plan de riesgos previsibles que podíamos tener, el catálogo de recursos que podíamos necesitar, nos dimos cuenta de que estos vehículos pasan una rampa y hacen unos caballones altísimos. Necesitamos recursos con unas capacidades para poder atender allí debidamente. Necesitamos implementar la formación de nuestra gente para poder manejar esto. Esto quiere decir que si mañana tenemos una riada y tenemos que entrar por una rambla, tendremos recursos adecuados y personal debidamente preparado y formado para poder hacerlo, ¿no? Las conclusiones, bueno, podríamos dar muchas, ¿no? Pero yo creo que en la línea de lo que hemos dicho, ¿no? La integración de estos recursos, es decir, es importante. Los planes de emergencia, lo hemos dicho aquí, que todo el mundo lo conozca, que todo el mundo se conozca exactamente y participe de todo eso, creo que es importante, ¿no? La formación de la gente, también se ha hablado en esta mesa, formar a la gente, especializarla, los profesionales, yo creo que eso ayuda mucho en las primeras de la emergencia, ¿no? Y hay una cosa que yo también pondría encima de la mesa, que no se ha dicho por aquí, la importancia de los dispositivos sanitarios de riesgo previsible. Ahí podríamos ensayar, estamos hablando de los simulacros, que muy bien, eso es importante tener simulacros, pero quizás que en los simulacros no tengamos la tensión, la cuerda, ¿no? Todos sabemos que tenemos un politraumatizado, bueno, pues sí, pero el brazo está aquí, pero no, tiene roto, ¿no?
La sangre de la cabeza sabemos que pues no es sangre, ¿no? Sin embargo, los dispositivos sanitarios de riesgo previsible, donde participan distintos cuerpos multidisciplinares, si tensamos un poquito la cuerda ahí y hacemos algún supuesto, y es que estamos todos y engranamos y engrasamos, si tenemos que tener en cuenta que un plan de emergencia debe ser, digamos, un engranaje que funcione, ¿no? Si nosotros engrasamos un cojinete, intentamos engrasar nuestro cojinete, a lo mejor a la hora de entrar en ese engranaje lo que hacemos por lo menos no es atascarlo, que funcione, ¿no? Yo creo esto que es importante. Y también la canalización del voluntariado. Yo creo que no como nos entendemos ahora mismo, sino a la inversa. Es decir, no nos hacemos voluntarios y vamos a ayudar a un sitio, sino, mire usted, yo soy médico, ¿en qué puedo ayudar? ¿No? Canalizar ese voluntariado profesional que en un momento dado se nos puede ayudar. Nosotros eso, a la hora de la vocación del hospital, fue muy efectivo. Mucha gente profesional deja, si nosotros ponemos un puesto sanitario debidamente equipado, no un hospital, sino un puesto sanitario, pues si pasa algún médico de Santa Rosa, que trabaja en Santa Rosa, alguien dice, oye, yo soy médico, ¿en qué puedo ayudar? Pues todo esto creo que ayuda y puede ser positivo, ¿no? Bueno, no sé si habré sido bueno, breve lo he intentado, ¿vale? Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los ponentes. Visto la hora un poco tardía, vamos a cortar y si hay preguntas las vamos a hacer después y vamos a llamar directamente al próximo bloque. Juan Alcázar, sí. Muchas gracias.